Transmitiendo en vivo. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del segundo Congreso Internacional de Mujeres en las Artes y el Diseño. Es para la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en alianza con la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y también con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México y con el respaldo de la Asociación Latinoamericana de Diseño. Un gusto recibirles a cada uno de ustedes a través de estos medios virtuales en esta segunda y última jornada. El día de ayer inició el evento académico y tuvimos una jornada realmente muy nutrida con cerca de 20 ponencias, alrededor de 20 ponencias y participaciones que dan cuenta del interés y de las líneas en común para el abordaje de investigaciones en torno al papel de la mujer en los diferentes ámbitos del diseño, de las artes y de la cultura. Pudimos observar trabajos que fueron, en este sentido, elementos desde performance, artes visuales, artes del ámbito de la música, experiencias y trayectorias de producción en torno a, por ejemplo, el libroarte, en los espacios, una crítica muy importante hacia los espacios públicos, los espacios urbanos, arquitectónicos, y el papel de la mujer configurador en general de la cultura. En los diseños también vimos importantes aportes y trabajamos las dos primeras líneas y un poquito de la tercera línea de temática de este congreso. La primera línea titulada Estudios Teórico-Filosóficos, en donde pudimos ver algunos estudios semióticos, epistemológicos y también estéticos. Después trabajamos en la línea número 2, la línea temática, que tuvo que ver con los modos de producción y los procesos creativos de artistas y diseñadoras que mostraron el enorme abanico de sus proyectos. Y finalmente arrancamos, y la línea de ayer, y es en donde nos quedamos, con los estudios interdisciplinarios de las artes y los diseños. Así que hoy vamos a continuar justamente con estudios interdisciplinarios de artes y diseño. Y la verdad, bueno, pues las invito a que se mantengan conectados, a que podamos tener un muy interesante espacio de intercambio. La mecánica de trabajo de estos eventos académicos es que se les da a los ponentes su tiempo. Es un tiempo, pues sí, en efecto reducido, pero es muy importante para nosotros que podamos tener el espacio de preguntas para que ustedes puedan intercambiar con toda la audiencia, puede intercambiar preguntas, aportes, comentarios que nutran las reflexiones y que nos ayuden a seguir construyendo y a seguir reivindicando el papel de la mujer en el trazo cultural en el ámbito de México y de Latinoamérica. Para arrancar el día de hoy, quisiera darle la palabra a, bueno, me comentó que tenía muchos problemas de conexión, me escribió Aitor Merino Martínez, a quien lo vamos a extrañar, pero seguramente nos enviará su trabajo en extenso para que se pueda revisar en la publicación. Tendremos, como ustedes saben y como se ha anunciado desde el día de ayer, nuestra publicación formal, que es la revista de estudios interdisciplinarios del arte, diseño y la cultura, en donde, por cierto, se han publicado en extenso trabajos de otros eventos académicos como el Congreso Interdisciplinario de Artes, Diseño y Cultura y como el primer Congreso de Mujeres en las Artes y el Diseño, así como el Simposio del Impacto de la Bauhaus en el Diseño y otros números dedicados específicamente a la investigación de nuestras disciplinas en el ámbito de las humanidades. Así que ya les colocaré en la caja de chat del Zoom los datos para que visiten la publicación y puedan ver todos los aportes. Lamentablemente Aitor Merino no podrá conectarse, su ponencia es Charlotte Johannessen, perdón, bordado y pixeles, pero invito a Marta Beatriz Cruz Medina y Adriana Gama a que puedan pues empezar en esta jornada. Ya las vi que estaban conectadas, tienen los permisos para compartir pantalla y que podamos arrancar con ellas. El título de su trabajo es Lily Rage, aportaciones interdisciplinarias en la arquitectura y el diseño industrial. Adelante, el escenario es todo de ustedes. Pues yo aquí soy la moderadora, digo la mala del cuento porque en los 15 minutos prenderé nuevamente mi cámara para decirles, por favor, vayan apuntando el cierre. Muchas gracias, bienvenidas a su casa por medios virtuales, la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos a todas y todos. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. Ahí estamos.
Mm, ok. Bueno, pues la participación del día de hoy es precisamente de una autora, diseñadora, gráfica, industrial y también arquitecta, Lily Wright, que tiene, pues la verdad es que la historia no le ha hecho mucha justicia. Creo que a partir del siglo XX no ha tenido mucha como nombramientos, ¿no? En artículos, en la historia, en los libros y todo, pero que poco a poco se ha ido reivindicando y creemos importante la maestra Adriana Gama y yo, la doctora Marta, que podamos ver cuáles son sus aportaciones en diferentes ramos del diseño, en específicamente las formas, en los colores y los materiales, y voy a ir iniciando para que no se me vaya acabando el tiempo. Bueno, pues voy a empezar con el siglo XX. El siglo XX dio muchas cosas en la arquitectura y en el diseño, y creo que de lo más importante fue el movimiento moderno. Llámese así el movimiento moderno, el que cambió todas las formas de concebir el diseño en la parte en la arquitectura en específico, en las alturas, en los materiales, etcétera, ¿no? Y aquí vemos en la pantalla que se ven algunos autores como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, y bueno, que ya habíamos hablado ahí de la Bauhaus, ¿no? En otro seminario, el cual también estuvo muy interesante. Pero bueno, lo que es importante mencionar aquí es que cuando hablamos de Le Corbusier o Mies van der Rohe, pues estamos hablando precisamente de arquitectos, ¿no? De la parte hombres y la verdad es que poco se menciona a las mujeres que están detrás de estos arquitectos. Detrás es un decir, ¿eh? Porque la verdad es que tienen muchas aportaciones, incluso en nuestro caso de Lily Wright, pues es la que pues, prácticamente hizo toda la formación y la innovación a partir del movimiento moderno. Pero lamentablemente cuando vemos esto, investigamos, ¿no? En algunos libros de historia, vemos precisamente estas imágenes, ¿no? Si nosotros googleamos movimiento moderno, así literal, vamos a salir estas imágenes, ¿no? Mies van der Rohe, Le Corbusier, y que estos elementos pues nos hablan de cambios, un cambio del siglo XX tan importantes que revolucionó las formas, ¿no? Como ya había dicho, los materiales, las formas de concebir el arte por el cambio de pensamiento y por supuesto esto se vieron en estrategias de diseño. Creo que de las escuelas más importantes, ya lo habían mencionado, como ya les decía en otros seminarios, pues la Bauhaus, ¿no? Y que la Bauhaus tuvo mucha participación de las mujeres. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de esto, bueno, pues aparece en esta parte. Bueno, voy a mover esto porque no sé si porque estorbo un poquito a la presentación, no sé, pero bueno, aparece las mujeres en el diseño de la Bauhaus, ¿no? Y por otro lado, cuando hacemos estas búsquedas, como les puse ahí, de resulta básica de internet, pues no aparecen estas mujeres, ¿no? Que me parece muy importante resaltar y cuestionar el porqué de este olvido. Y bueno, algunas posibles razones, pues es la participación masculina, ¿no? En un elemento sociológico, en las partes del diseño, la parte de la autoría, o que cuando aparecía una mujer como término de autoría, minimizaban en los créditos en el diseño, o no las publicaban, o no la reconocían como tal, ¿no? Y creo también importante reconocer el rol de género que tiene el siglo XX, tan marcado y que además las mujeres lo adaptaban y lo aceptaban tal y como es, ¿no? O sea, no se cuestionaba que por qué no pasaban o por qué no aparecía su nombre. Quizá esta parte es lo más importante de por qué no podrían aparecer en estos libros en el siglo XX. Bueno, Lily Wright, aquí les puse una pequeña nota, ¿no? Fue una diseñadora alemana de textiles, mobiliario, de espacios, fue colaboradora cercana del arquitecto Mies van der Rohe, y este nombre debe ser importante porque es al que se le atribuye pues las grandes aportaciones del movimiento moderno, ¿no? Aquí dice su visión en el mundo del diseño permitió que lograra grandes premisas del cambio relevantes en la época, ¿no? Por otro lado, vemos que es un estilo único el que tiene Lily, ¿no? Es muy innovadora, fue incluso miembro de una escuela importante del diseño, ¿no? La Dasher Big-Band. Y bueno, pues además sus diseños no solamente se limitaron a un solo rango, y eso me parece súper importante, porque creo que también el siglo XX, en este elemento de especialización,
nos ha hecho que de repente nos separemos, ¿no? Esta parte de los arquitectos por un lado, los diseñadores gráficos, los artistas plásticos o los diseñadores en general, ¿no? Y creo que tenemos un elemento en común, que es precisamente de donde parte la innovación en el diseño. Y en esta época no se veía mucho esta división, por lo tanto, esta permitía las aportaciones en diferentes rangos del diseño, y por eso vemos esto de diseñadora de interiores, de mobiliario y de arquitectura, ¿no? Aunque ahí les pongo que, bueno, su nombre casi queda en el anonimato, pero bueno, hay bríos de reconocimiento al final, ¿no? Y bueno, aquí vemos algunas de sus obras. Tenemos, por ejemplo, las aportaciones en el diseño textil, en donde hace estas líneas, ¿no? Los materiales como tal, el color que utilizaban los materiales, las formas muy ortogonales, creo que viene de la herencia del movimiento moderno, ¿no? Incluso aquí vemos en la pantalla, pues, unos mobiliarios ortogonales, que por demás está dado por el funcionamiento primario, pero que retoma como la forma básica, incluso complementaria, en donde el taburete que vemos enfrente del sillón puede ser complementario, el cubo perfecto, ¿no? Incluso en el diseño textil, innova hasta en la ropa interior de la mujer, ¿no? En estos cambios de vestimenta que se dio en el siglo XX y que además le permitían a la mujer adentrarse en otro papel sociológico, ¿no? En la parte de la sociedad. Y bueno, y creo que también es importante en la parte del diseño industrial de optimizar los espacios, tan importante el movimiento moderno, como vemos, por ejemplo, en pues como cocineta, ¿no? En la parte de francés le dicen kitchenette, no sé, como cocineta, ¿no? En la parte en México, en donde pues prácticamente lo que se buscaba era la optimización del espacio, y vemos un gran estudio no solo geométrico, como insisto, de los materiales, de las formas básicas que tiene, y además de los colores principales que atraviesan los materiales, ¿no? Como podemos ver en estas obras de mobiliario, en donde incluso la ligereza de la forma del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Que hace muy ergonómico el poder nosotros sentarnos, acomodarnos, ¿no? Y que no pierda esta línea tan básica que la Bauhaus y que en el inicio del movimiento moderno, pues se buscaba, ¿no? La parte de lo menos que se pueda hacer con los materiales que se tiene, pero respetando estos materiales. Y por este otro lado, vemos ahí otra innovación en la parte de sus mobiliarios. Sin embargo, cuando nosotros buscamos y adentramos un poquito en estos mobiliarios, nos damos cuenta que insisto, que como que no hay mucha investigación acerca del papel exacto de la mujer en esto. Se ha modificado a partir de los últimos años. Yo pienso que es por la integración de los estudios de género. Y bueno, que esto también nos ha dado muchas aportaciones, ¿no? Y reconocimientos a esta gran arquitecta y diseñadora Lily Wright, que bueno, es importante decir que andamos en los años 20, no lo mencioné, ¿no? En los años 30, solamente dije que era el movimiento moderno, pero bueno, vemos por ejemplo en esta integración del diseño de interiores, de un diseño de un café, en donde vemos incluso la integración de terciopelos, de los colores, de las telas, ¿no? De la parte como etérea que nos da el material, que esto se puede ver incluso en la integración con las sillas, el mobiliario, las mesas, que volvemos al movimiento moderno y que creo que también es muy importante que reconocer que la parte de la mujer, ¿no? Hace mucho énfasis en el funcionamiento tacto y la comodidad que tiene, ¿no? En el material. Y bueno, aquí vemos una imagen que dice lo que hizo versus lo que se dijo de ella, ¿no? Y bueno, esta parte es muy importante. Por cierto, esta imagen que tenemos en el lado de la pantalla, ¿no? Que es ella, ¿no? Lily Wright, la tomo de unos estudios que es de Architecture and Critique, de Invisible Woman, de Science Direct, que es muy importante. Ahí tienen un artículo de verdad interesantísimo de Lily Wright,
que además lo tomo de referencia en esta parte de la investigación. Y bueno, me voy a adentrar un poquito más porque se me está acabando el tiempo con la arquitectura. Y aquí podemos ver de los materiales que veíamos, también se pueden ver a través del pabellón. Si nosotros buscamos este pabellón alemán de Barcelona que se hizo en 1929, va a aparecer automáticamente el nombre de Mies van der Rohe. Pero bueno, estas fotografías que por cierto fueron tomadas de la fundación del pabellón de Barcelona, aquí se puede ver los mismos principios que se tenían entre forma, color y materiales, pero los vemos directamente en la arquitectura. La aplicación precisamente del mármol o de la ligereza del vidrio, la división que ya veíamos en el café, la organización básica de un elemento de pabellón y vemos el respeto a los materiales. Y bueno, aquí vemos que ella, aparte de estar involucrada en el diseño del pabellón, también hizo varias exposiciones ahí en el pabellón. Bueno, esta es una foto histórica, la otra las veíamos con fotos contemporáneas, pero bueno, está en la base de los pies del Montjuïc. Este pabellón es una reconstrucción que se hizo en los años 80, no es el original, es importante decirlo. Sin embargo, se retomó todos los principios estéticos. Sí, ya voy cerrando. Aquí tenemos otras imágenes de color, ¿Cómo textura, se fue ¿no? el tiempo? Perdón, es que hay algunos micrófonos prendidos, los estoy apagando. Perdón. Gracias Sí, a es que todos por apagar sus escuché Adelante. el micrófono y me asusté un poco con el tiempo. Gracias. Y 3 bueno, minutitos veíamos tenemos. aquí, A decir que sí, sigue. gracias. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en el pabellón estos mismos parámetros, ¿no? Color, textura y materiales. ¿Por qué se toman en cuenta estos elementos de análisis del color, textura y materiales? El color ha sido una característica importante de cómo ha sido el cambio y la evolución en el diseño, ¿no? Desde la combinación, de la saturación, la intensidad, cómo se respeta. Igual las texturas, la combinación, cuando es solamente de una sola textura o de varias. Y ha aparecido incluso en el diseño textil, en mobiliarios y por supuesto en la arquitectura. Y creo que en este pabellón se puede observar precisamente muy bien estas imágenes que una vez más son de la Fundación de Mies van der Rohe. Tenemos en la parte superior de la pantalla este mármol que parece que está rebanado como si fuera jamoncito, ¿no? En el súper. O sea, coinciden perfectamente las vetas, lo que implica que hay un estudio muy profundo del material y obviamente del color, cómo se combina con las alfombras, con los terciopelos, con los colores imperantes, ¿no? Incluso la organización geométrica de las formas, como vemos en la parte superior. Ahí vemos la integración de la silla Barcelona, que así se le llama a esta silla, porque imagínense cuando se dio el pabellón en 1929, no había mobiliario que adornara este pabellón, ¿no? Que fuera ad hoc al pabellón, y por lo tanto la integración del mobiliario fue sumamente importante. Y bueno, Lily Wright tuvo aquí muchas aportaciones en cuanto a la formación una vez de los materiales, de las texturas y los colores, que se puede apreciar muy bien en la imagen de abajo, estas vetas que les estoy diciendo, la combinación del café natural del material con la parte grisácea del material en las líneas atrás, ¿no? Líneas, planos y geometría, creo que es lo que abundó en la parte arquitectónica y que también abunda, por supuesto, en la parte del diseño industrial. Y obviamente en la parte de sus interiores. Esta es una parte de las referencias bibliográficas que se toma para esto que estamos comentando el día de hoy. Creo que es importante mencionar que Lily Wright es una gran diseñadora, vale la pena conocer más acerca de sus aportaciones, de su larga biografía que ya ahora se puede recuperar y creo que ahora en estos tiempos es importante darle el reconocimiento a las mujeres que integraron los grandes movimientos modernos del siglo XX, no solamente en arquitectura, sino en el diseño gráfico, industrial y por supuesto en la parte de interiorismo que nos hace esta parte interdisciplinaria, no solamente limitar a una sola área, sino que ver que podemos hacer análisis a partir de diferentes áreas del conocimiento para darle el valor justo a esta diversidad. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte.
Muchísimas gracias, doctora Marta, y bueno, pues muchísimas gracias también a la maestra Adriana Gama, que nos acompañan de la Universidad Autónoma del Estado de México, seguramente de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Muy importante justamente el trabajo que estamos haciendo en este congreso de reivindicar el papel justo y los aportes de todas las diseñadoras, bueno, diseño arquitectónico también es. Así que, pues muchas felicidades. Los invito a todo el público a que vayan planteando sus aportes, sus preguntas. Hay que sacarle mucho jugo a todas nuestras excelentes ponentes y sus participaciones. Invito para dar continuidad a nuestra agenda y con muy buen tiempo estamos a Elga, y discúlpame Elga, no pronuncio bien tu apellido, pero es Stafgen Gómez, de la Universidad Autónoma también del Estado de México, y ella nos va a presentar Siglo XIX, Mujeres Diseñando el Camino. Elga, vi que ya estabas por aquí conectada, si gustas empezar a compartir pantalla, y disculpa que no pronuncie bien tus, tus apellidos. Hola, Adelante. buen día. Muchas gracias. No, no hay ningún problema. Faltaba más con toda esta situación. Bueno, comienzo con mi presentación. De entrada, agradeciendo toda este enorme, este congreso que ha habido, que ha sido súper interesante realmente, con aportaciones, temas, comentarios que se han estado haciendo, y bueno, ha sido muy, muy enriquecedor desde el día de ayer. Y bueno, continuando con esta misma dinámica y justamente con la temática que comentaba la doctora Marta, ¿qué pasa con estas mujeres que han estado a lo largo de la historia? No es un tema reciente, digo, si nos vamos mucho más atrás de este siglo XIX, nos podremos encontrar con una cantidad de mujeres que han participado siempre en las diferentes áreas productivas, solamente que en la historia las hemos ido dejando un poco de lado. Les pongo aquí algunos ejemplos de mujeres muy, muy importantes en la industria de la moda, del diseño, que pareciera que solamente es una cuestión de vanidad, pero no, tendríamos que ver toda la parte que hay detrás en el elemento económico, en la productividad, en todo el desarrollo social que se va teniendo. A la gran mayoría de ellas las ubicamos: Carolina Herrera, Vivian Westwood. Pongo aquí algunas otras que son muy, muy importantes y que han trascendido el día de hoy. Las tenemos muy presentes. Anna Wintour, por ejemplo, la vemos incluso reflejada en algunas películas infantiles, ¿no? Como en los Fantásticos, si no me equivoco, ahí aparece. También El Diablo Visto a la Moda está inspirada en Anna Wintour, y bueno, ahí tendríamos que estarlo revisando. Ya sé que me viene muy, muy al frente, pero bueno, esas mujeres no salen de la nada. Tienen un antecedente que lo podemos encontrar muy, muy tangiblemente en la Revolución Industrial, lo cual es muy interesante porque ahí es donde vemos que las mujeres tienen un despliegue muy importante tras los eventos muy, muy fuertes de las guerras, el cambio de una industria que tiene que ver con el taller, con la parte muy, muy artesanal, a la parte industrializada. Entonces ahí vemos una participación de las mujeres más fuerte de lo que teníamos. Obviamente a principios del siglo pasado, con las dos grandes guerras, vamos a encontrar a mujeres que participan de una manera más activa y que se insertan forzosamente, les gusta cómo está funcionando, les gusta esta independencia, todo lo que pueden lograr, la movilidad que adquieren, y entonces empiezan a romper brechas que, aunque ya las tenían previamente, se hace una pauta muchísimo más marcada. Las mujeres que les coloco aquí son mujeres que desde siempre tuvieron su marca y fueron muy, muy trascendentes hasta el día de hoy. Bueno, Donatella Versace ahí con su hermano, que va a ser una industria muy interesante, y les dejo algunos otros logotipos de otras marcas que reconocemos, que son dirigidas principalmente por varones. Aunque cabe destacar que Balenciaga y Dior en más de una ocasión han tenido ya mujeres directoras, lo cual es un tema también muy, muy interesante que se debería de estar analizando. La revolución industrial, como todos sabemos, es un tema que viene a cambiar la forma en la que nos movemos en el mundo. Cambian el transporte, la forma de comunicación, la forma de vestirse, la dinámica socioeconómica, qué lugar debemos ocupar en la sociedad. Los grados nobiliarios empiezan a ser sustituidos por otro tipo de estatus que el día de hoy lo tenemos con los grados académicos, que es súper interesante también de analizar. Y bueno, una de las primeras mujeres que va a ser súper, súper, súper representativa, que aquí, haciendo un breve paréntesis, cuando estaba haciendo la revisión de las diferentes biografías de las mujeres que les voy a presentar, que son 6, me llamaba la atención que primero me aparecía la hija de fulanito, la novia de fulanito, y me aparecían todas las historias románticas que tienen, y hasta muy después aparece como su historia de vida y sus aportaciones. En este caso, Mary May Morris
que es la hija de William Morris, el creador de la Escuela de Arts and Crafts, que va a tener un cambio en lo que se estaba haciendo con esta revolución industrial. Es más conocida como la hija de Morris que como Mary May Morris. Sin embargo, ella tiene una trayectoria muy importante porque es una de las principales luchadoras sociales por los derechos femeninos en Inglaterra, y de ahí va a aparecer después, un siglo después de ella, los grandes movimientos en pro del voto, por ejemplo. Ella también pugna mucho por la educación de las mujeres, que está inserta en esta idea que tienen Rousseau y diferentes personajes. En el caso de ella trabajaban los textiles, pero recupera, como lo dictaba la tradición de su padre, lo que estaba empezando a hacer, buscar cuáles eran los elementos tradicionales, un bordado hecho a mano, un bordado en muchas ocasiones alternativo le llamaban. Aquí les pongo un ejemplo de alguno de los textiles que ella hacía. Y bueno, al final ella se convirtió en la directora del taller de textiles en la casa de William Morris Company, e hizo muchísimo trabajo. También cabe destacar que es ella la que recopila el trabajo del padre y lo empieza a asignar a diferentes museos en Inglaterra. También lucha porque las mujeres tomen clases de bordado y tejido, no solamente como una cuestión elitista, una cuestión de insertarse socialmente, sino como un elemento que las puede llevar a tener un oficio que les va a dar independencia económica posteriormente. Se busca mucho la educación formal a través de la cultura e insisto, recupera los pensamientos de Rousseau en cuestión de que las mujeres no deben solamente aprender a cantar y a leer cosas que no intriguen su espíritu. También participó un poco en el diseño de joyería, trabajó mucho con todo lo que tiene que ver con los elementos del Art Deco. Art Nouveau casi no era lo que ella, perdón, más con los elementos del Art Nouveau. El Art Deco lo deja un poco de lado, aunque su joyería parece que fue llevada más bien por algunos de los otros joyeros que trabajaban para la casa de William Morris Company. Principalmente por Birmingham Arthur y George Gaskin, que después van a estar trabajando en diferentes casas de moda. Y a partir de ahí empiezan a tener las colecciones de diseño textil y diseño de joyería en el museo, por ejemplo, el de Victoria y Albert en Inglaterra, lo cual es muy interesante. Pero ella es una de las grandes pioneras de mujeres independientes, haciendo que otras mujeres se inserten en el mundo laboral y que no sean solamente vistas como un mero accesorio. Después de ella tenemos a Jean-Marie Lambin. Ella es para 1867. Es una mujer muy interesante. Insisto, su historia de vida también es muy curiosa. Nos hablan mucho de los deslices, las aventuras, etcétera. Sin embargo, aquí es donde nos damos cuenta que son mujeres que aportaron mucho más que un chisme para estar contando. Aportan una nueva dinámica social, una nueva forma de ver la moda y moda hecha de mujeres para mujeres, lo cual también es algo que el día de hoy tendríamos que estar pensando. ¿Quién está diseñando lo que usamos y cómo es que lo usamos? En el caso de ella, desde muy pequeña entró a trabajar en una sombrerería, caso similar que va a tener Chanel y Elsa Schiaparelli, lo cual es muy interesante. El lugar donde empezaban generalmente era en la industria de hacer los sombreros. Hay que pensar que hacia finales del siglo XIX esto era lo que se consideraba moda, poder usar un sombrero súper elegante y que daba el estatus. Incluso el día de hoy sigue siendo un elemento de estatus. Como aprendió muy rápido, se dio cuenta que ella tenía ya las capacidades necesarias para poder poner su propio taller, y su taller fue avanzando y solamente en 6 años logró forjar un taller que dejaba grandes ganancias. De hecho, ella es una de las mujeres que tiene uno de los talleres más grandes en Francia, y va a tener hasta 300 mujeres trabajando para ella, lo cual es un taller gigantesco. O sea, hay que pensarlo, para 1890, 400 mujeres trabajando en un taller para hacer sombreros, es una cosa impresionante. Bueno, después ella se casa, y es la fotografía que está aquí en la segunda, la que está a la mitad, es su primera hija. Y bueno, ella se daba cuenta que a los niños principalmente se les vestía como adultos chiquitos, lo cual lo vemos en muchas fotografías, ¿no? Que aparece vestido de doctor, que aparece vestido de cura, o que las niñas aparecen con unos vestidos así todos estrafalarios. Y ella se daba cuenta que eso no era cómodo, incluso ella misma lo anota en varias ocasiones, que esto no es cómodo. Entonces empieza a recuperar bueno, no recupera, genera una tendencia que se le llama el robe, los vestidos que parecen túnicas, como el que trae su hija, y le hace sombreros, le hace el vestido, le hace diferentes elementos que van a juego, todos los accesorios.
Y no conforme con eso, ella se hace su línea para ir uniformada con su hija. Esto le empieza a llamar la atención a la gente y le empiezan a pedir ya no solo sombreros, sino que le dicen, oye, es que los vestidos de tu hija me gustan, quiero que también hagas unos para mis hijas. Entonces, esto va a ser el motivante para ella, para empezar a trabajar como costurera. Inicia con una línea infantil para niñas, después se da cuenta que también esta tendencia de uniformarse madre e hija es un gran éxito y lo empieza a hacer, y después saca una colección ya para mujeres y para mujeres jóvenes. Lo interesante de su trabajo es que utiliza vestidos sueltos, como se puede ver en las imágenes. Hacia 1920, esa es una tendencia que se va a utilizar mucho y lo vemos en estos vestidos que tienen flecos, que tienen holanes, que ya no tienen un corsé, que esto va a ser una dinámica gigantesca. Ya no tener ropa que te apriete, sino ropa que permita que tengas mayor movilidad. De repente nosotros lo decimos muy quitados de la pena, pero cuando empezamos a dar un tantito hacia atrás nos damos cuenta de cómo hay ropa que ha ido cambiando el cómo evolucionamos, el uso de botones, el uso de cierres, el uso de velcro, etcétera. La moda que ella propone es una moda que sea cómoda para las mujeres, pero que no deje de ser elegante. Recupera algunos elementos románticos del periodo anterior, de 1790 más o menos, del periodo barroco incluso, y empieza a mejorarlos, quitándoles el corsé, las varillas y otros elementos y solamente dejando el corte y ciertos elementos decorativos. Se da cuenta que las prendas son muy buscadas e incluso ella, insertada en este movimiento del Art Nouveau, como va a ser con muchas otras de las costureras, va a incluir bordados y recupera algunos elementos exóticos. Entonces, para 1921 tienen un vestido que incluye bordados aztecas, lo cual es una cosa súper novedosa para la época y se inserta en este elemento de lo exótico. Podemos ver que también en segundas nupcias empieza a viajar y tiene una mayor experiencia de vida de la que puede tener. Y algo súper interesante que va a tener Lavín es que tiene un color, el azul que ven en la diapositiva en la que está un boceto, ese es el azul Lavín que está patentado. Es un color que ella toma de uno de los murales y una de las pinturas de Fra Angelico en Italia. Dices que este color es maravilloso. Entonces toma algunas, bueno, se lleva la idea en su cabeza y después empieza a jugar con diferentes pigmentos hasta crear el azul que a ella le gusta. Y es uno de los colores que va a permear en su moda. Ahí podemos ver que los vestidos tienen un elemento parecido a lo que serían los periodos barrocos, solamente que ya son vestidos un poco más sueltos y con toda la decoración. Algo también muy importante es que se atribuye el estilo garzón a Coco Chanel, pero tenemos que saber que hay mujeres como Lambin que va a empezar con este estilo del cabello corto y también esta nueva silueta que son mujeres muy delgadas, con cabello corto, muy arreglado y bueno, estos maquillajes que van a empezar a evolucionar. También vamos a tener un elemento importante que van a ser los perfumes. Ella empieza a trabajar con diferentes perfumeros hasta obtener uno que le parece muy adecuado y va a ser una dedicatoria a su primera hija, lo cual también le da un tenor distinto y vamos a ver el famoso perfume Arpège, que es un tanto difícil de encontrar a la fecha, pero es muy interesante, sobre todo por este juego que empieza a hacer con las botellitas de perfume, que va a ser otro de los elementos que se va a empezar a insertar a partir del siglo XIX y va a ir evolucionando hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que pagamos por un perfume? ¿Pagamos por la fragancia o pagamos por el diseño de la botella? Lo cual también nos habla de una nueva dinámica de cómo se ve este elemento sensual de las mujeres. Sensual no únicamente como un elemento erótico, un elemento sexualizado, sino como este elemento de cómo me veo, cómo luzco, cómo me presento ante los demás a través de todos los sentidos, de la vista, del olfato y del tacto. Después tenemos a Emile Floch. Emile Floch es un personaje muy interesante, seguramente la conocen como está ahí abajo, porque si buscan biografía se van a encontrar con que la pareja inalcanzable de Gustav Klimt, la modelo que siempre estuvo acompañándolo, efectivamente, y ella es la que hereda los trabajos que va a tener Klimt, ella es la que va a tratar de proponerlos, ella es la que le hace un montón de indumentaria, etcétera, pero esa es la parte interesante. Ella, antes de ser la pareja de Klimt, es una mujer sumamente importante, ya que tiene los estudios necesarios para ser una buena costurera, trabaja con sus hermanas para poder hacer un estudio y un salón de alta costura en Viena. El Schwestern Floch es el estudio de las hermanas Floch que está ubicado en el centro de Viena para 1890, 1900 prácticamente, y empiezan a hacer todo un diseño de imagen. Entonces, bueno, se dan cuenta que el trabajo que estaban haciendo con Klimt, porque bueno, eran cuñados de alguna manera,
le permite hacer este trabajo creativo con ropa que tal vez no se usaría y efectivamente no eran los vestidos que más se vendía. Acá tenemos una de las propuestas que ella toma con esos vestidos que parecen pijamas, que son vestidos muy sueltos, muy románticos, muy efímeros, que juegan con las texturas y con otros elementos. También cabe mencionar que es una de las mujeres que viaja mucho y tiene un gran intercambio en cuanto al ambiente económico con Coco Chanel y con Christian Dior, por ejemplo. Entonces, bueno, se apoyan con diferentes elementos. Hacia 1938, que hay una gran depresión en Viena, tiene que cerrar su estudio, se dedica a hacer algunos otros elementos, tiene que mudar toda su colección a otra casa que lamentablemente se quema, en donde se pierde el trabajo de ella y gran parte de la colección de Klimt. Sin embargo, me gusta informática y nos damos cuenta que su trabajo fue tan importante, sobre todo con este manejo de los textiles, los diseños, la combinación de grabados, que Valentino en el 2015 recupera los diseños de Emile Floch y los convierte los vanguardiza, los vuelve a traer a la modernidad. Y entonces aquí les pongo las fotografías en cómo Valentino, el diseñador, dice, oigan, es que esta colección está genial y para el 2015 me queda espectacular. Toma los vestidos y los vuelve a modernizar. Entonces, también es algo que tenemos que ver. Las cosas no salen de la nada. En muchas ocasiones, muchos de los trabajos que tenemos el día de hoy, como bien mencionaba la doctora Marta, basta voltear tantito hacia atrás y darnos cuenta que hay un antecedente muy importante que debemos verlo, debemos analizarlo y no solamente quedarnos con el, claro, era la modelo de fulano. ¿Qué más estaban haciendo estas mujeres que estaban rompiendo brechas muy, muy importantes para su época? Coco Chanel. Bueno, de ella podríamos tener 25,000 millones de diapositivas y tardarnos horas y horas. Hay un montón de información de ella. Doctora Elga, por favor, ahora sí la voy a presionar unos 3 minutitos para el cierre. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, Coco Chanel, no me detengo mucho con ella. Llega a tener un estudio en el que tiene 4,000 empleados. De repente se nos olvida que ella hizo algo importante, como que cambia las faldas plisadas, maneja los trajes sastres como el que tiene ahí, el vestido negro clásico que tenemos el día de hoy. También genera el uso de sombreros y collares. Y algo muy importante, estos zapatos que vemos bicolor es una cosa que va a cambiar completamente la moda. También este traje sastre, que es un traje clásico que tenemos, y nuevamente el diseño de perfumes, que es un elemento que nos cambia completamente la forma en la que vamos a ver cómo se visten las mujeres y cómo cambian la forma en la que se presentan ante los demás. Ahora buscan ropa que sea cómoda completamente. Tenemos a Madeleine Bayonet. Ella es interesante porque su trabajo es muy, muy arquitectónico, ocupa mucho la proporción áurea para poder hacer el diseño. Entonces, ella trabaja mucho para el teatro y para el cine en los Estados Unidos. Lo curioso es que toma las togas y la indumentaria, tanto griega como romana, para llevarlo a la modernidad y generar nuevos diseños. Ella performa con algo muy importante que va a ser el bies. En este vestido que se alcanza a ver el borde de la sisa del brazo, ese es un bies que de repente no sabemos qué es. Es un doblez que permite que la ropa tenga muchísimo más forma. Y también trabaja directamente sobre los maniquís, cosa que ya se venía haciendo, pero ella lo mejora para que el diseño sea hecho en el famoso prêt-à-porter, que es un diseño que está hecho a mi tamaño, a mis necesidades, para poder desarrollarlo y continuarlo. También algo interesante con ella es que empieza a experimentar con los textiles y empieza a generar fibras sintéticas junto con algunos otros diseñadores. Es una mujer muy importante en la industria de la moda por esta intervención que tiene. Y finalmente tenemos a Elsa Schiaparelli, que es una mujer que ella estudia filosofía, le encanta el color rosa y genera toda una nueva dinámica con los colores. Y algo muy importante, ella tiene un gran intercambio con los dadaístas de su época. Entonces, bueno, ya tenemos ahí un cambio del siglo XIX al siglo XX. Y algo interesante, aparte de este rosa, es que trabaja con Dalí y hacen unas colecciones loquísimas, tanto de joyería como de ropa. Aquí nos damos cuenta que al poder analizar a estas mujeres, no solamente son mujeres que fueron la pareja de alguien, fueron mujeres que empezaron a dejar por sentado elementos que el día de hoy seguimos utilizando, pero que no le damos la importancia que deberíamos. Y ya bueno, nada más para finalizar, tenemos que detenernos, insisto, hacer esta breve pausa para, darnos cuenta de todo lo que hay previamente. Ya no puedo, aquí está, perdón.
y darnos cuenta que no salen las cosas de la nada, que siempre hay un antecedente y como diseñadores estamos obligados no solamente a decir, ah, sí, claro, ya se hizo previamente y ahora lo estamos mejorando. Y creo que este tipo de foros nos dan esta oportunidad de voltear tantito al pasado y hacer esta breve pausa. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elga. La verdad es que un recorrido muy rápido, pero sumamente interesante. Y yo estaba buscándole a toda nuestra audiencia también en el marco de estos estudios históricos sobre el papel de la mujer, otra ponencia que estuvo sumamente interesante, bueno, del primer congreso, en donde se hizo igual un recorrido, no, en este caso tú lo has hecho por la moda, por el diseño de moda, pero se hizo sobre la joyería, igualmente un papel fundamental de las mujeres en esta reivindicación histórica. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, y ya se están dejando ver los comentarios en la caja de chat del Zoom para que empecemos posterior a la última participación de este bloque, el intercambio con todas nuestras ponentes. Por cierto, quiero hacer un aviso, y es que fue una omisión. Estamos ya, o sea, el día de ayer abordamos la línea 1, 2 y 3, que ya las anunciaba, y hoy estaremos toda la jornada con la temática estudios históricos sobre las intervenciones y el papel de las artistas y diseñadoras en la configuración de la cultura. Así que, bueno, nada más era una precisión para toda nuestra audiencia. De manera que en un momento más les estaré compartiendo el enlace para que registren su asistencia. Recuerden que se va a dar constancia de participación por línea temática. Las primeras 3 líneas temáticas tienen una duración de 4 horas y la última línea temática, la de hoy, tendrá una duración de 8 horas. También en los avisos es importante invitarles a que nos acompañen a la ponencia magistral de cierre que estará a cargo de la doctora Diana Elisa González Calderón, que va a hablar sobre los elementos de inclusión social en las artes y el diseño, que por cierto, lo decíamos ayer, es una de las temáticas que de alguna manera nos hemos encontrado todos conversando sobre ellas. Sin otro preámbulo, entonces le doy la palabra, por favor, a nuestras colegas también de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMX, Sonia Verónica Bautista, Julia Patricia Cruz Abud y Susana Sierra, quienes nos van a presentar la temática Antonieta Rivas Mercado, el papel de la mujer mexicana en la cultura y la política nacional. Por favor, queridas colegas, pueden compartir pantalla, el escenario es todo de ustedes y pues yo las interrumpiré al paso de los 15 minutos. Pero mientras tanto, les invito a que externen sus aportes porque justamente ese es el espacio que nos va a nutrir a todos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablarles sobre Antonieta Rivas Mercado, como ese papel de la mujer mexicana en la cultura política nacional. Bueno, ella nació, ella fue la 4ª hija de 6 del matrimonio formados por Matilde Castellanos Haab y el afamado arquitecto Antonio Rivas Mercado. En los tiempos de Porfirio Díaz realizará varias obras icónicas representativas de la arquitectura mexicana. Entre las obras más conocidas del arquitecto Rivas Mercado, pues destacan la Columna de la Independencia, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que es un símbolo de la nación y reconocida a nivel mundial. Además, tiene también el Museo de Cera, también en la Ciudad de México, como se observan en las imágenes, el Teatro Juárez, en Guanajuato, y su casa ubicada en la Colonia Guerrero, en Héroes número 45. En esta casa, justamente, Antonieta y sus hermanos pues obtuvieron una educación privilegiada con institutrices privadas que les brindaron una educación poco común en aquella época, como también lo fueron sus viajes a Europa junto a su padre, y todo esto aunado a la inteligencia sobresaliente hicieron de Antonieta una mujer pues muy adelantada para su época. Ella nació a inicios del siglo XX, el 28 de abril de 1900, en la Ciudad de México, y fue una promotora cultural, mecenas, intelectual, actriz, narradora, dramaturga y activista política. Por lo que responder a la pregunta sobre si Antonieta Rivas Mercado fue una gran influencia en la historia nacional, pues es un referente en el arte, la política mexicana, y pues resulta imprescindible comprender parte importante de la evolución de México que fue a través de ella.
Entonces, la presente investigación pues, pretende justamente hacer este análisis histórico de la vida de esta controversial mujer y entender cómo su participación dejó un legado importante para las siguientes generaciones a través de la reflexión sobre el papel de las mujeres en el mundo del arte y la política del país. Ella, versada en 6 idiomas, lectora y bailarina devota, Antonieta brilló con luz propia en los albores del feminismo mexicano y jugó un papel activo en la reconstrucción cultural del México posterior a la Revolución. Su familia, a diferencia de muchas de las más acomodadas de la época y a pesar de gozar de una boyante economía, deciden quedarse en México durante la Revolución Mexicana y esta situación hizo que Antonieta y sus hermanos vieran de cerca las carencias y debilidades del país, forjando en ella ideas de cambio basadas en la cultura y en la educación. Su interacción con el mundo fue muy distinta a los demás niños de la época, ya que además de recibir una educación privilegiada, tuvo la fortuna de escuchar las pláticas de su padre con diversos artistas del momento, así como de gozar de viajes al extranjero. Y si hoy resultan onerosos, pues en aquellos años eran muy complejos de realizar. Antonieta, a sus escasos 18 años, contrajo nupcias con Albert Edward Blair, un inglés 10 años mayor que ella, del cual se ha documentado muy poco, y solamente se sabe que era un amigo de la familia de Madero, razón por la que administraba una mina en Zacatecas, y pues más adelante se convertiría en el administrador y apoderado de los bienes y tierras de la región lagunera. El matrimonio de Blair Rivas Mercado solamente perduró 8 años, y aunque su hijo Donald Antonio Blair Mercado nació en septiembre de 1919, pues la pareja comenzó a tener estas diferencias en 1921 y ya su separación legal se da en 1926. En un inicio, Antonieta tenía la custodia del niño, más tarde la pierde, y su trágica vida tuvo un sinfín de acontecimientos desfavorables, entre ellos la muerte de su padre, situación que pues para ella fue un golpe muy duro, ya que se consideraba la hija favorita de él, y en medio de esta gran pérdida, pues su madre y su hermana Alicia la orillan a abandonar la casa paterna, y termina viviendo en la colonia Roma junto a sus otros 2 hermanos, que eran Emilia y Mario. En una época en que las mujeres en México pues aún no tenían derecho al voto, ella realizó grandes aportaciones al mundo del teatro, la literatura, la música y pues desde luego a la política mexicana. Heredera de la vasta fortuna de su papá, don Antonio fallece en enero de 1927, pues Antonieta, con el deseo de modernizar el quehacer teatral en México, patrocinó el Teatro Ulises. Además, creó las ediciones de Ulises, siempre bajo su patrocinio, y se publicaron 3 libros, que son Novela como nube, de Gilberto Owen, Los hombres que dispersó la danza, de Andrés Enestrosa, y Dama de corazones, de Javier Villaurrutia. Este mismo año, en 1928, gracias al impulso de Antonieta, se organiza un patronato con la creación de la Orquesta Sinfónica de México bajo la dirección de Carlos Chávez. En 1926, Antonieta conoce a un personaje muy importante en su vida, que fue el pintor Manuel Rodríguez Lozano. El amor a primera vista que Antonieta sintió hacia Lozano, pues no fue correspondido, pero eso no impidió que ella pudiera florecer una estrecha amistad con él que perduraría hasta la temprana muerte de ella. La relación entre Antonieta y Manuel pues era complicadísima, como lo atestiguan muchas cartas que sobreviven, y existen versiones encontradas. Muchos pensaban que Manuel era bisexual y amante de Antonieta, pero hay quienes dicen que Manuel en realidad era homosexual. Antonieta impulsó enormemente las expresiones culturales del país en una época donde la revolución pues había trastocado la vida de todas las personas, tanto las cuestiones económicas como lo anímico, pero en especial la parte política. La historia nos dice que las sociedades después de una guerra se derrumban anímicamente, sin embargo sabemos que la cultura enaltece el espíritu, por lo que las contribuciones de Antonieta pues hicieron o apoyaron a la población mexicana a recuperarse de las tragedias de la guerra. Su tributo en la política nacional se remonta al momento en que conoce a José Vasconcelos y decide apoyarlo incondicionalmente en su campaña como candidato opositor a la presidencia de la República en un régimen implantado en aquella época por Plutarco Elías Calles. Antonieta, igual que el licenciado Vasconcelos, apuestan por la educación y la cultura como herramientas
para lograr lo mejor, para lograr un mejor país. Bajo la promesa de otorgar el voto femenino, Vasconcelos convence a Antonieta y aprovecha su amistad para poder financiar toda su campaña. Con todas sus esperanzas puestas en la campaña de Vasconcelos, Antonieta sufre otro gran golpe. Las aspiraciones políticas del licenciado se vieron truncadas al ser víctima de un fraude electoral y queda como presidente en aquel entonces Pascual Ortiz Rubio. Estos resultados pues no fueron los esperados y ella se exilia en Nueva York, donde escribe Crónica de la campaña política de José Vasconcelos y traduce con Villaurrutia La escuela de mujeres de André Gide. Todos los amores y desamores de su vida, la lucha por tener la custodia de su hijo, la derrota de Vasconcelos y la pérdida de la mayor parte de su fortuna, porque al financiar la campaña de Vasconcelos se queda con pocos recursos, hicieron que hacia agosto de 1929 Antonieta sufriera una crisis nerviosa causada por el exceso de trabajo y los médicos le aconsejaran separarse de sus actividades y se marchara a Nueva York, donde bueno, se recupera lentamente y sigue trabajando como promotora cultural. Los conflictos no resueltos con su esposo Albert Blair la obligan a regresar a México en marzo de 1930, ya que había perdido el juicio de la patria potestad de su hijo. Sin otra salida decide secuestrar a Toñito, como ella le decía, y en julio de ese mismo año, y con la ayuda de huye a Burdeos, Francia, sitio donde se refugia y escribe uno de los textos más reveladores sobre el sistema político mexicano, que se llama La campaña de Vasconcelos. Al final de la vertiginosa y exuberante vida de Antonieta Rivas Mercado no podía escapar a estas aseveraciones. Fue una mujer bastante compleja y bueno, inundada de dudas, desilusiones, deudas, sintiéndose sola, decidió que no continuaría más su vida. El 8 de febrero de 1931 llegó a París junto con Carlos de Ambrosi Martis, que era el secretario y agente literario de Vasconcelos en Europa, para encontrarse con el propio licenciado Vasconcelos, quien huía de México por haber denunciado el fraude electoral cometido en su contra y cuya protección era un arma de fuego, la cual sería el objeto con el cual Antonieta diera fin a su vida. Siendo amiga del embajador de México en Francia, ella decide escribirle una carta para aclarar las cosas y el martes 10 de febrero de 1931, un día antes de su muerte, en París, Antonieta le redactó una carta a Antonio Pani, que era el embajador de México, donde le aseguraba que anticipándose al tiempo y a toda vacilación posible que antes del mediodía me habré pegado un balazo. Esta carta le llegará cuando, como Empédocles, me habré desligado de la envoltura mortal que ya no encierra un alma. La ruego, telegrafíe, no lo hago yo porque no tengo dinero, a mi hermano para que recojan a mi hijo, a Blair. Vuelvo a darles las direcciones. Alberto de Blair, Allende 2 Tlalpan, casa, 16 de septiembre 5, oficina. Mario Rivas Mercado, San Juan de Letrán 6, México DF. Mi hijo está en Burdeos. 27 Rue Chapelier con la familia Lavín. Gente que me quiso mucho y quien quiere bien a mi pequeño, pero urge que lo recojan. Gente que me quiso, gente generosa que con la ayuda de José Vasconcelos, pero al saber que facilitándome lo que necesitaba le robaba fuerza, no lo he querido. De mi determinación nada sabe. Está arreglado el pasaje. Debía encontrarme con él a mediodía. Yo soy la única responsable de este acto, con el cual finalizo una existencia errabunda. Su vida terminó la mañana del 11 de febrero de 1931 en una banca frente al altar mayor de la Catedral de Notre Dame en París, donde ella misma se disparó en el corazón. La mayor parte de los escritos sobre Antonieta Rivas Mercado comienzan con este trágico final. Por eso es recordada como la mujer que se suicidó en Notre Dame de París. Sin embargo, en esta ponencia decidimos dejar esta parte al final y resaltar primero todas las aportaciones que hizo a las cuestiones de la cultura y la política del país, ¿no? Antonieta Rivas se ganó un lugar privilegiado en la historia nacional, derribando obstáculos sociales y de género de aquella época, dejando grandes aportaciones en el desarrollo del país. Fue una mujer desafiante a su tiempo, una vanguardista cuya labor fue clave en la modernización de la cultura mexicana, ya que perteneció al grupo de artistas e intelectuales que se resistieron al discurso oficial, que colocaba la revolución como el mito que sustentaba el quehacer artístico y las luchas políticas,
mito que fue instrumentado con los gobiernos revolucionarios para legitimarse y cuya narrativa marcó la vida cultural de nuestro país, recuperando diversos elementos de las culturas prehispánicas e indígenas y de la cultura popular para identificarlos como lo mexicano, como los verdaderos de la sociedad mexicana. Su interesante y trágica vida está llena de éxitos y sinsabores que nos dejaron una gran enseñanza. La participación de las mujeres en el desarrollo de la sociedad y por ende de los países es sumamente importante. Hija del arquitecto favorito del Porfiriato, única integrante femenina del el Teatro Ulises y del grupo conocido como Los Contemporáneos, fue una mujer valiente que luchó contra la opresión y discriminación que aún hoy en día se vive en muchas partes de nuestro país, pero no solamente hizo historia en el territorio nacional, también llevó la cultura a países a trascender fronteras, compartiendo historia con Federico García Lorca. Antonieta visitó a Lorca en la Universidad de Columbia durante la estancia del poeta en Nueva York, en otoño de 1929, con el propósito de financiar una representación en inglés de Don Perimplín o bien de Los Títeres de Cachiporra. La escritora aparece en 2 fotografías muy conocidas, con Lorca, junto a la gran esfera del reloj del sol de la Universidad Americana. A tal grado llegó el legado de esta mujer, que su nuera, Catherine Blair, escritora cubana, pasó 20 años de su vida realizando investigaciones sobre la madre de quien fuera su esposo, que es el que vemos del lado derecho, y escribió una novela en la que le rindió tributo, llamada A la sombra del ángel. Es un libro muy interesante, donde muestra cómo Antonieta luchó contra todo lo que la atormentaba, demostrando que fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Finalmente, Antonieta Rivas Mercado abrió camino para las mujeres mexicanas que participan en la cultura, la educación y la política del país. Sus colaboraciones como mecenas, artista, activista política dieron pauta para que más mujeres abrieran brecha en un mundo mayormente dominado por los hombres. Aún queda mucho por realizar en este aspecto, ya que a pesar de los esfuerzos de mujeres como Antonieta, aún no se logra la igualdad de oportunidades para ambos géneros. De hecho, en la encuesta nacional de ocupación y empleo para el primer trimestre del 2022, se destaca que para lograr igualdad salarial se requiere incrementar un promedio 8.2% el salario de las mujeres para que se iguale con el de los hombres. Por lo tanto, pues nuestra conclusión es que se necesitan más mujeres como Antonieta Rivas Mercado, valientes, dedicadas, decididas, comprometidas con el país para tener un mejor desarrollo. Y bueno, por nuestra parte es todo sobre esta gran mujer que, como lo mencionamos, es recordada como la mujer que se suicidó en Notre Dame, pero nadie o muy poco se habla sobre todas sus aportaciones políticas. Perdón, dejamos de escucharte, micrófono, Susana, Susi. porque apagamos algunos micros de algunas personas que tienen el micro prendido. Sí, se apagó el mío también. Bueno, les decía que pues nada, que no queremos que sea recordada como la mujer que se suicidó en Notre Dame, que sí fue un hecho, desde luego, pero lo más importante de ella fue todo lo que contribuyó a la política y a la cultura del país, desarrolló el teatro, la música, hizo pues la Orquesta Sinfónica de México se hizo gracias a ella, muchas cuestiones en teatro, escribió muchísimo, entonces pues es una mujer que aportó mucho a la cultura y desgraciadamente en casi todos lo que buscamos, todos los escritos de ella lo muestran así, ¿no? Como la mujer que se suicidó en Notre Dame, y dejan un poquito de lado todo su gran aportación. Esa es la parte interesante de esta mujer. Muchas gracias. Tu micrófono también está apagado. ¿Está apagado el micrófono? Gracias. Pues nada, decirles que muchísimas gracias a Susana, a Julia y a Verónica que participaron en esta ponencia de Antonieta Rivas Mercado. Y en efecto, casi siempre se estigmatiza en los medios de comunicación diversos el escándalo más que los aportes en general de las mujeres, ¿no? Como lo veíamos el día de ayer, inclusive en las marchas y en las manifestaciones y en todas las protestas que encabezamos como mujeres, casi siempre se ve el escándalo y no la autenticidad de
los movimientos para la lucha de la igualdad de género, la violencia, la trata de personas y otros temas que, pues, que son de interés para todas y todos. Bueno, quisiera leer algunos comentarios. Tenemos 5 o 6 minutitos para el intercambio. Comentarios que me parecen muy interesantes, pero además que abonan a estas reflexiones de nuestro Congreso. Y dice Claudia Fragoso, dice, afortunadamente nos encontramos visibilizando a las mujeres profesionistas y creadoras, tal cual nos mostró Marta, y yo sumo tal cual nos mostró esta mesa. En estos tiempos ya no es discutible la aportación de las mujeres en la historia, en la humanidad, sino más bien hay que seguir haciendo presencia y visibilizar a todas las anteriores, a todas las que nos anteceden. Hay felicitaciones para todas ustedes. Y bueno, dicen, maestra Elga, un verdadero placer escuchar su ponencia. Ahí señala que fue su alumna en la UEMEX y que bueno, fueron conocimientos muy valiosos para esta Larisa. Bueno, muy interesante la línea temática abordada. También hay felicitaciones para Elga, que de manera general está minimizada el área de diseño de vestimenta y que además impacta en otros ámbitos, principalmente en las artes escénicas y en las artes visuales y en la producción también de materiales audiovisuales, el cine, etc. Y es un campo dominado por las mujeres. Hasta hace muy poco tiempo los hombres han incursionado. En general, los supuestos temas solo de mujeres. Bueno, no son temas solo de mujeres, ya lo veíamos. Felicidades y gracias por compartir y dar visibilidad a las creadoras. Me parece que estas son felicitaciones a viva voz para todas, muy interesantes. Muchas gracias, muy bella ponencia, qué interesante ponencia, muy buen trabajo. Gracias por los aportes, excelentes ponencias. Y bueno, aquí hay algunos comentarios para la participación. Dice, Antonieta Rivas Mercado es un personaje súper interesante y cada vez se comprueba más que es el motor que logra el éxito de Vasconcelos. Y también pues una política pública del país de la década de los 30 y de los 40. Habrá que, no nada más del éxito de Vasconcelos, ¿no? Es de una política pública en materia de cultura, educación, difusión, extensión, etcétera. Gracias por recuperar su figura en este segundo Congreso de Mujeres en las Artes y el Diseño. Dice, gracias por compartir esta información, desconocía la historia, gracias por realzar los aportes. No sé si alguna de ustedes quisiera sumar alguna cosa que se haya quedado por ahí, que se quedaron con la palabra en la punta de la lengua y que por el tiempo ya no les fue posible aportar. Así que adelante, Marta, si gustas comentar alguna cosa que te haya quedado por ahí pendiente, Elga, y luego le doy la palabra a Susana o a Julia para que cerremos este bloque. Adelante, Marta. Gracias, gracias. Me quiero comentar que también está aquí la maestra Adriana, por si también quisiera hacer algún comentario al foro. Por mi parte, creo muy valiosas las participaciones de todas, ¿no? De toda la mesa. Creo que Antonieta Rivas Mercado es un símbolo en muchas áreas, ¿no? Recuerdo, nada más como anécdota, cuando Donald vino a la ciudad de Toluca, yo soy de la ciudad de Toluca, y estuvo en el Museo Nishizawa. Y recuerdo haber visto la fila para escucharlo, que partía del museo y llegaba hasta el centro de la ciudad. Yo decía, qué fenómeno, ¿no? Qué padre que estemos tan atentos a cuestiones, pues no solamente políticas, no solamente a las cuestiones que tienen que ver con la educación en México, sino también en el arte, y pues las felicito a las ponentes. También creo que la doctora Helga dio una revisión muy fructuosa, ¿no? Del diseño de moda, y yo creo que es súper importante y valioso quizá hacer un análisis, ¿no? Y ahí aquí está la invitación a la doctora, que podamos hacer un análisis a partir de las condiciones formales, ¿no? De la moda y cómo se fueron cambiando solamente a través del pensamiento. Y me gustaría hacer una pregunta a la doctora Helga a partir de este comentario. Doctora, no sé cómo veas tú desde tu pensamiento, desde la forma en que observas el diseño y el arte, en específico en este diseño de modas que nos presentas, esta evolución en cuanto a los materiales, no solamente a la comodidad. ¿Tú piensas que los materiales y los bordados y cositas que pasaron ahí fueron importantes para el cambio en lo que tú nos presentas?
Hola, gracias, doctora. Sí, claro, sobre todo cuando, como bien lo comentabas en un principio, de repente se nos olvida que estas mujeres están inmersas en un entorno sociocultural. Y también como comentan Julia y Susana, no están creciendo, no aparecen de la nada, no están en una burbujita aisladas. Y cuando empezamos a revisar que son épocas de crisis, que son épocas de guerras constantes, es decir, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ha sido guerra tras guerra tras guerra, en el que las mujeres o nos insertamos laboralmente y educativamente o nos insertamos. No hay como vuelta para atrás. Y cuando te pones a pensar en la facilidad que es ponerte un algo que tenga un cierre y después dices, ¿cómo me pondría esto si en lugar de cierre tuviera un montón de cintitas o un montón de botones? Estaríamos llorando amargamente, ¿no? Incluso creo que se vuelve un tanto absurdo cuando lo empezamos a analizar porque creemos que solamente es una cuestión de apariencia. Pero ¿cuántas veces no hemos ido todos y todas, aquí sí lo tengo que enfatizar, a comprar ropa, zapatos, algún accesorio o algo? Y dices, es de pésima calidad, el que es de buena calidad está carísimo, no me acomoda, no me gusta, la tela no dura, no funciona, en un sinfín de etcéteras. Estas mujeres se dieron cuenta que el elemento de la guerra les tenía que hacer cambiar la forma de vestir y presentarse ante el mundo, uno para poder sobrevivir, sobrevivir en caso de que hubiera un desastre en su propia ciudad, y el otro como que tenían que salir a hacer una fuerza laboral. Entonces, la evolución con estos materiales y la forma de ya no tener que usar un corsé, ya no tener que usar unas medias, ya no tener que depender de un segundo o tercer persona para poder vestirte, cambia completamente la dinámica que tienes contigo mismo. Cuando vemos estos videos de cómo se vestían hombres y mujeres en el siglo XVIII, dices, Jesús del huerto, o sea, son 3 personas ayudando a un fulano o fulana a que se ponga una ropa y se tardan cerca de 4 o 5 horas vistiéndolos. El día de hoy lo que queremos es algo en lo que puedas estar preparado en 5 o 10 minutos. Y creo que es algo con lo que pugnamos con estas mujeres que se han estado revisando y los diferentes trabajos, dónde estamos insertadas socioculturalmente y esta lucha que se tiene que hacer, pero no desde la guerra de guerrillas, sino desde el destacar a estas mujeres y decir, yo cómo me inserto como mujer en esta nueva dinámica social a partir de todas mis predecesoras. Porque nos guste o no, estas mujeres son nuestras predecesoras en los ámbitos económicos, laborales, sociales, culturales y educativos. Es muy, muy interesante la pregunta y me llama más reflexiones. Muchas gracias. Gracias, doctora. No sé, Adri, si quieres comentar algo. Yo creo que ya tomé la palabra, pero... Sí, está perfecto para que Adriana. vayamos cerrando 2 minutitos más Gracias. para que podamos darle tiempo a nuestro siguiente bloque. Pero Gracias. muchas gracias por recordarnos estos contextos y la transformación además que hemos ido haciendo del uso de las tecnologías y de los materiales. Y recuerdo una ponencia que seguramente nos acompañaron ayer la audiencia sobre el hacer y los materiales. Es una reflexión más en torno a los aspectos filosóficos de esta forma en la que nos apropiamos de la realidad a partir de los objetos. Y bueno, así que voy conectando los saberes que ustedes nos dejan en esta mesa. Igual espero que nuestra audiencia vaya conectando. Siguen habiendo aquí aportes muy interesantes, el sentido. Adriana, si quieres comentar algo, adelante tu micro. Invito también a Susana y luego a Julia. Pero seamos lo más breves para que podamos seguir nuestra jornada. Adelante. Bueno, rápidamente, yo creo que todo esto nos deja muchas reflexiones del papel de las mujeres en los diferentes ámbitos del diseño, de la cultura, de la política, y bueno, al menos a mí me deja con un montón de interrogantes y de seguir leyendo y estudiando sobre todas estas mujeres, porque pues vemos cómo sus papeles han sido un poco secundarios en algunas ocasiones. De hecho, la doctora Marta por ahí lo decía, ¿no? Que uno googlea movimiento moderno y salen nombres de muchos hombres, pero no de estas mujeres. O la misma Helga lo decía, la doctora Helga, sobre, es la hija de William Morris, es la esposa de fulano, o sea, siempre las mujeres como la de, ¿no? Y pues creo que no va por ahí, más bien es como reivindicar estos papeles tan interesantes y tan importantes que se han tenido como aportes. Y bueno, creo que esa es la reflexión que me llevo de las ponencias desde ayer, el ver las aportaciones que se han hecho, ¿no? Y pues muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y para cerrar, yo creo que todas las mujeres que se analizaron el día de hoy tienen un común denominador, que entendieron perfectamente el momento político, social, cultural que vivieron en su momento
les ayudó mucho el bagaje cultural que ellas tenían ya para poder ver a futuro, ¿no? Y vemos esa atemporalidad en los diseños de estas diseñadoras industriales que estuvieron inmersas en la Bauhaus, estas artistas que hicieron de la moda algo que es una cultura al diseño y a las prendas que se vive sobre todo en Francia y en Italia, ¿no? Y bueno, ver a estas mujeres como esas puntas de lanza que fueron abriendo un camino, sobre todo a principios del siglo pasado, que era muy cerrado, o sea, no tenían un derecho al voto, era un mundo hecho para los hombres y las mujeres siempre en un segundo plano. Creo que fueron la antesala para que estemos hoy, todas nosotras, universitarias, mujeres profesionistas, sentadas compartiendo la vida de estas mujeres. Muchas gracias, Julia. Sí, en efecto, somos muy privilegiadas, ¿no? Nos han antecedido muchas luchadoras, ideólogas, epistemólogas y etcétera. Mil gracias por los aportes y quisiera seguir con nuestras actividades, nuestro siguiente bloque, que también se relaciona con los estudios históricos y las intervenciones y el papel de las diseñadoras y artistas en la configuración de la cultura. Así que en este siguiente bloque nuevamente nos vamos a encontrar con todos estos aportes desde diferentes perspectivas. Le doy la palabra a Margarita Isabel Sena Sánchez, Juan Manuel Sena Sánchez y Gabriela Jury Estefan, quienes nos compartirán la ponencia Aportaciones e innovaciones de Aino Marcio a la arquitectura y diseño del siglo XX. El escenario es para ustedes, pueden compartir pantalla, por favor, y tendremos 15 minutos para la ponencia. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente, nada más que todavía no vemos tu pantalla. Ah, estoy en eso, ¿eh? Permíteme tantito. Claro. Creo que tengo problemas en compartir. No sé si pudieras, por favor, empezar con otra ponencia, o no se puede. No sé si bueno, es que también la siguiente ponencia. Ah, sí, mira, ve, ya está. ¿Ya? ¿Listo? Es que la siguiente está a cargo también de Margarita Isabel, de Diana Elizabeth Anaya y de Michelle Muñoz Aldívar. ¿Sí se ve? Sí, ya estamos viéndola. Bueno, buenos días. Adelante, buenos días. Es un honor estar con ustedes. Agradezco a los y las organizadoras su gentileza. Les hablaré sobre las aportaciones e innovaciones de Aino Marcio a la arquitectura y el diseño del siglo XX. Ella es, sin duda, una de las más grandes y talentosas arquitectas y diseñadoras finlandesas, que le tocó vivir las injusticias de nacer en una época de inequidad de género, en que las mujeres eran poco o nada reconocidas, debido a que la profesión era de dominio exclusivo masculino. Por lo tanto, para poder laborar, tenían que vivir bajo la sombra y tutela de los hombres, siendo invisibilizada en cuanto a la autoría o colaboración de sus obras, talento y creatividad. Valencia expresa que muchas arquitectas, por la estructura social misógina, sufrieron en el ejercicio de su profesión de manera sustancial y rara vez obtuvieron reconocimiento por sus méritos. Si deseaban producir y crear arquitectura, diseño de interiores o mobiliario, tenían que ceder su obra. Tal fue el caso de Aino Marcio. Su esposo, el arquitecto Alvarado, firmaba bajo su nombre y era él quien ganó reconocimiento al atribuírsele la mayoría de sus innovaciones y aportaciones. Aunque en un tiempo firmaban los dos, de igual manera el reconocido era él. Como alude la revista AD, Aino Marcio Alto fue una diseñadora y arquitecta que vivió a la sombra de su marido. Por otro lado, el estudio Nicholson expresa que la arquitecta daba importancia a temas como diseño social, botánica, arquitectura del paisaje, jardinería de interiores y pedagogía infantil, cuyos conocimientos contribuyen a desarrollar su alta sensibilidad humana, social y el respeto al medio ambiente. Payasma y Sato exponen que Aino era una mujer pragmática capaz de moderar algunas de las ideas infundadas de su marido. Además, era un excelente dibujante.
lo que hace suponer que las ideas eran interpretadas, plasmadas en papel y llevadas a la realidad por esta brillante arquitecta, aunque Alvar es reconocido porque toda su vida pintó, sus ideas fueron quedando en la nada si ella no hubiera existido. Los esposos de carácter muy diferente se complementaban al realizar una arquitectura más humana, tratándola de alejar de una producción fría, deshumanizada y destructora del medio ambiente. Sin embargo, aunque trabajaban juntos, a Alvar de forma internacional se le consideró como el humanizador y naturalizador, y ella quedó en la nada en este tema. Sierra indica que el matrimonio en 1934 hizo de su casa un taller de pruebas en donde experimentaba con materiales, aspectos técnicos, comportamientos y reacciones de las personas a las formas arquitectónicas y tipos de iluminación. También hicieron estudios de ergonomía y antropometría. Pese a que su forma de trabajar era colaborativa, la obra realizada por ambos solo se le atribuye a Alvar. Con excepción de la Villa Flora de 1926, que es una casa de verano localizada en la campiña a las orillas del lago Al-Harbi, es uno de los pocos proyectos de arquitectura creados exclusivamente por Aino Marcio. Esta vivienda es muy sencilla y pobre en diseño arquitectónico, pero es considerada fuente de inspiración para la construcción de cabañas y casas de verano que se pondrían de moda a partir de los años 30 y de las llamadas casas mínimas. Se trata de una morada tipo cabaña rústica de forma rectangular, con techo a dos aguas, desarrollada en un solo piso con porche. La construcción interior está dividida en tres espacios: una recámara familiar con una cama matrimonial, estancia con chimenea y cocina. En el plano arquitectónico analizado no se contempla el baño. Sin embargo, la típica casa de campo finlandesa generalmente no contaba con este servicio. En 1928, el matrimonio realiza la construcción del edificio para el periódico Turun Sanomat, con una fachada tipo modernista racionalista. Del edificio sobresale que en la planta baja se encuentran los talleres y almacenes del periódico, cuya estructura se compone de dos tipos de pilares fungiformes distintos. Esto responde a las cargas, los claros y las alturas de los espacios, lo cual resulta una innovación en cuanto a la versatilidad de acomodo debido a los requisitos del proyecto, que como expresa Capitel, la edificación fue anterior al edificio Johnson de Frank Lloyd Wright. También sobresalen los muebles, sobre todo la llamada silla turco. Una de las obras más relevantes del matrimonio es el Sanatorio de Paimio, construido de 1929 a 1933. Se trata de un equipamiento para la cura y la trata de la tuberculosis, que se encuentra alejado unos 29 kilómetros de la ciudad de Turku, en Finlandia. Está dentro de una zona boscosa, en la que se tiene que entrar exclusivamente en automóvil, brindando el factor sorpresa. Fue proyectada por una doble fin: el que los enfermos respiraran aire fresco y que fueran aislados, minimizando así la probabilidad de contagiar al resto de la población. Se considera una obra de gran contenido humanista. Según Ampuero, el proyecto toma como idea la figura humana y pone énfasis en el detalle, siendo el arquitecto un colaborador en la curación, ya que brinda los satisfactores a necesidades físicas, biológicas, psicológicas y sociales. El sanatorio tiene capacidad para 296 pacientes en habitaciones dobles tipo. Estas se encuentran agrupadas en un ala que da importancia al paisaje como elemento de contemplación y sanación, de tal forma que los pacientes débiles podían ser colocados en su cama y admirar por las ventanas la naturaleza. Es así como las habitaciones se encuentran orientadas al oeste y suroeste, evitando los vientos del norte. Los enfermos, entre comillas, saludables, podían salir a la terraza situada en el piso más alto. A Aino se le deslinda de la creación arquitectónica. En esta obra,
la cual fue asignada únicamente a Alvarado. Sin embargo, el sitio web Artec, que deriva de la compañía creada desde 1935 por estos arquitectos, menciona que, abro comillas, trabajaron mucho juntos y su asociación creativa estuvo marcada por la igualdad absoluta. Cierro comillas. Este comentario resulta lógico si se considera que Aino Marcio era una persona extremadamente organizada y observadora que cuidaba del mínimo detalle. Design Stories expresa que la cooperación de la pareja fue tan estrecha que hoy en día es imposible diferenciar qué hizo cada uno de los arquitectos. Los esposos se encargaron de estudiar la enfermedad para poder proyectar. Por ello, en las habitaciones se incorporan recursos y muebles diseñados en función de posiciones corporales de los enfermos. Por ejemplo, la silla Paimio, que ayuda a facilitar la respiración de los pacientes. Además, cada habitación tenía un lavabo diseñado para evitar ruidos molestos. Otro hecho novedoso es que se realiza un estudio de los colores con el fin de mejorar la iluminación y la calefacción, por lo que hace uso de la teoría del color, prefiriendo gamas verdes y azuladas para evitar los deslumbramientos y apaciguar a los pacientes. La lámpara se ubica fuera del ángulo de visión del enfermo, produciendo luz indirecta a fin de evitar el deslumbramiento en pacientes postrados. También se consideró la ubicación de los calefactores en el techo, evitando la radiación directa. El programa arquitectónico resulta novedoso para este tiempo, ya que cuenta con galerías, áreas de quirófano y circulaciones. Estas últimas se encuentran en un núcleo central. También posee áreas comunes como comedor, capilla, sala de conferencias y cocina e instalaciones de calefacción. La sala de reposo se proyectó con una cubierta que cuenta con una capacidad de 120 sillas. De 1930 a 1935, el matrimonio creó la Biblioteca Viipuri, cuya forma de la planta arquitectónica es similar a una seta. En su época de construcción fue considerado un edificio de una complejidad controlada, ya que sus espacios pretenden enriquecerse y librarse de todo esquematismo. Sin embargo, para su correcto funcionamiento consideraron una zonificación basada en actividades de almacenar, circular y leer. Sobresale la sala de conferencias que posee un techo acústico con vigas transversales, resultado innovador cuya superficie ondulada dinámica insinúa los movimientos de las olas o una trayectoria de fugaces auroras boreales, por lo que invita al público a acercarse a la escena de la larga sala, volviendo atractivo su principal problema, que es la longitud. La sala de lectura se destaca por estar sobre un basamento. El techo de esta sala cuenta con repetidos elementos circulares similares a soles que dejan entrar la luz de este astro. Sobre las viviendas mínimas, Sierra afirma que en 1930 los esposos diseñaron una vivienda moderna influida por la transformación social y el nuevo papel de la mujer en la sociedad. En ella se crea la cocina mínima, que es el elemento más novedoso del apartamento, pues propone un ahorro de tiempo y espacio. Además, está pensada para facilitar una limpieza. Cuenta con servicios resistentes y continuas. En 1935, apaguen micrófonos, por favor, gracias. Gracias. Adelante, aprovecho la interrupción, Margarita, para que puedas ir cerrando unos minutos más esta participación y luego tienes una segunda. Bueno, hola. Margarita, te dejamos de escuchar, tu micrófono está apagado.
Hola. Perdón, es que otra persona tiene el micrófono, perdone. Sí, cuando apago los micrófonos de las otras personas, en ese momento a lo mejor se puede cortar el tuyo, pero bueno, te escuchamos hasta donde íbamos y te quería comentar que nos quedan de esta participación otros 3 minutitos para que puedas continuar con la siguiente presentación. Sí, Adelante. ¿ya se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Ah, bueno, perdón. En 1935, los esposos y 2 artistas fundan Artec, que era una industria doméstica que vendía accesorios, lámparas y muebles diseñados por Álvar y Aino. En esta compañía, Aino Marcio se desempeña como directora creativa y en general. En 1936, el matrimonio empieza a construir una serie de viviendas para trabajadores en Finlandia, que consistía en edificios residenciales y rotacionales, utilizando 3 tipologías de vivienda: las de hilera, los bloques lineales de en altura y las viviendas unifamiliares aisladas. El diseño tomaba en consideración funcionalismo, naturaleza, higiene, salud e iluminación. Su arquitectura es de tipo social progresivo. En 1935 diseñan el restaurante Savoy, que tiene vistas panorámicas. Cabe mencionar que aunque la obra arquitectónica resulta interesante, lo es más aún el jarrón Savoy, que es considerado un ícono dentro del diseño industrial finlandés y que representó a este país en la Exposición Internacional de París. Como menciona Meti, su morfología orgánica responde a los lagos finlandeses. También existe la hipótesis de que de su diseño es una analogía de los pantalones bombachos de las niñas esquimales finlandesas. Entre 1938 y 39 se construye el pabellón finlandés para la Exposición Universal de Nueva York. Marciane expone que los esposos concursaron por separado, ganando Álvar el primero y segundo lugar. Aino gana el tercero, cuando las obras, las 3, fueron hechas en conjunto. Respecto al pabellón ganador, poseía una altura de 16 metros y se componía de 4 pisos, en donde se mostraban fotografías del país, del pueblo, el trabajo y del resultado de estos 3 factores que son los productos. La entrada se produce por un espacio comprimido frente a la recepción con un techo bastante bajo que llevaba a la sala principal, donde se produce una descompresión del espacio. Esta también es importante mencionar que sus muros representan las auroras boreales. En 1939 diseña junto con Álvar la Villa Mairea, la cual se ubica en una colina rodeada por unos bosques de pinos de gran vegetación. Fue realizada bajo un concepto de una continuación del bosque al interior de la vivienda. Uno de los espacios más importantes de la casa es el patio, que sirve como elemento integrador del espacio natural. El edificio resulta una composición asombrosa y sin precedentes, considerando un collage de grandes logros artísticos. Es novedosa al combinar un ambiente laboral, habitacional, los recuerdos de las granjas finlandesas, las iglesias medievales, la arquitectura funcionalista, la arquitectura hollywoodense y la arquitectura japonesa. Otra innovación se encuentra en el interior, en donde se representa una abstracción de la riqueza morfológica del bosque finlandés, en donde existe libertad sin importar los ritmos arquitectónicos artificiales. Las columnas de acero negras envueltas en ratán representan pinos, otros revestidos de abedul. Las columnas son postes de madera que sostienen la escalera y simulan a los árboles. Como producción exclusiva de Aino se tiene una serie de vasos, platos, lámparas, objetos funcionales, trabajos con los cuales como diseñadora es reconocida. Mi conclusión resulta sencilla. Si no se puede individualizar o saber con precisión qué hizo cada uno de los esposos en los trabajos de sus obras, entonces los arquitectos y críticos de arte deberían reasignarlas, poniendo una autoría designada a los 2, y no como que si se tratara de un solo arquitecto sobresaliente. Si en su tiempo no se pudo hacer esto, en nuestros días sí. Basta de invisibilizar, ignorar o excluir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. Y bueno, pues continuando, voy a dar la palabra a la siguiente participación de este bloque, que justamente también vuelves a participar, nos volvemos a encontrar y posiblemente haya otro hablante de los colaboradores de esta siguiente participación. Y la siguiente participación es sobre Le Corbusier, el usurpador de las ideas y creaciones, de Eileen Gray y Jane Drew. Pues vemos justamente el papel de las arquitectas, de las diseñadoras, que ha estado supeditado principalmente a veces a sus parejas, o sea, a veces a figuras políticas o a grupos intelectuales más grandes, pero también a sus propias parejas de vida y de trayecto que van haciendo este concepto tan complejo de usurpar sus proyectos y usurpar su creatividad de alguna manera. Gracias, Margarita Isabel. Le doy la palabra a Margarita Isabel Sena, a Diana Elizabeth Anaya y a Michelle Muñoz Aldívar, también de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Muñoz Aldívar. Yo voy a dar la ponencia de Le Corbusier, el usurpador de las ideas y creaciones, de Eileen Gray y Jane Drew y otras mujeres. ¿Sí se ve la presentación? Se ve perfectamente. Voy a contar los 15 minutos de la participación. Sí, gracias. El objetivo de este trabajo es demostrar que algunas de las innovaciones y creaciones designadas a Le Corbusier, considerado como el padre de la arquitectura moderna, en realidad pertenecen a Eileen Gray y a Jane Drew. Las circunstancias es porque fueron invisibles durante este siglo XX, ya que era común que las mujeres arquitectas o diseñadoras fueran invisibilizadas y sus trabajos e ideas desechadas por discriminación de género. Para entender su complejidad arquitectónica y urbana, se analizaron las plantas arquitectónicas, fachadas, tecnología, estructura e innovaciones, realizando un estudio comparativo entre las obras de estas arquitectas y las de Le Corbusier, para darles lugar en la historia de la arquitectura que les pertenece, rectificando la innovación y creación que se le asignaron a este autor. Le Corbusier, Charles Edward Jenner Gris, mejor conocido como Le Corbusier, es reconocido a nivel mundial como el más grande urbanista y arquitecto del siglo XX y considerado padre de la arquitectura moderna, designado así por las grandes innovaciones aplicadas en la Villa Saboya. También el modulor, el cual se le considera una novedad que marcaría pauta en el quehacer arquitectónico. Le Corbusier, en los últimos años, ha sido duramente criticado por su ética y pensamiento, poniendo de lado la intocabilidad de la arquitectura moderna. Vicente A. menciona que la ideología pro-nazi de la economía social ha puesto en peligro su legado, ya que el arquitecto ha sido cuestionado por ser antisemita y por su admiración a Mussolini y a Hitler. Y dejaba que el público lo admirara y le diera créditos de obra que no siempre fueron suyas. En muchos casos fueron robadas o inspiradas en los trabajos de arquitectas mujeres. Arquitectas que Le Corbusier plagió y que aprovechó de sus obras porque eran mujeres invisibilizadas como profesionistas son Charlotte Perriand, James Beverly Drew y Eileen Gray. Charlotte Perriand fue una arquitecta francesa de la que Le Corbusier sacó provecho, como mencionó Navarro, ya que en gran parte del diseño contemporáneo fue creado por ella para dar soluciones a un modelo de vida emergente. La diseñadora se inspiró en el minimalismo japonés para poder crear sus muebles. Trabajó con Pierre Jenner, Le Corbusier y James Prouvé, quien a ella las nombraba colaboradora, pero en realidad ellos fueron los colaboradores. Las sillas utilizadas con diseño antropométrico y ergonométrico, algunos ejemplos son un sillón que tenía una base de acero tubular cromada, un sillón de conversión llamado el B301, que es el que se muestra en la fotografía, un sillón para la relajación, el LC2 Gran Confort y un tercer sillón para dormir,
de Charles Rau llamado B306. En 1931, Le Corbusier firma un artículo de 30 páginas que contenía estudios y dibujos sobre una habitación mínima de 14 metros cuadrados, en donde expone su estudio de las medidas antropométricas. Dicho estudio es considerado de su autoría. Sin embargo, la mayor parte del estudio no son suyos, sino que fueron realizados por Charlotte. Esto se afirma debido a que se encontraron 184 documentos originales en el archivo privado de la arquitectura. Como se ve en la siguiente imagen, son los dibujos de Charlotte Perrier generados en una fuente. James Beverly Draw fue una arquitecta inglesa cuyas obras se caracterizó por la observación de la naturaleza y el aprecio por el arte. Estudió en la Escuela de Arquitectura Association School de Londres entre 1924 y 1929. Fue una de las fundadoras y promotoras del grupo Marx. La corriente ideológica que utilizaba se basaba en la parte del funcionalismo. Junto con su esposo, Edwin Madwell, Fly crearon edificios multifuncionales integrando escuelas, centros de salud y piscinas en estructuras de viviendas públicas. Draw y Fly fueron los responsables de invitar a colaborar a los Jenner en la obra de Chandigarh, la nueva capital de Punjab. Draw fue la creadora de nuevas estrategias de vivienda social y la responsable de que los diseños de dichas moradas modernas se extendieran en la India. Para ello, capacitó a los planificadores y proyectistas jóvenes indios para continuar con sus iniciativas, como se ve en la imagen, así como la implementación de las 7 vías o carreteras y la ubicación del conjunto del Capitolio, los edificios de la Suprema Corte, el Secretariado, la Asamblea y el Palacio de Gobierno. Se dice que existió una carente intervención por parte de Le Corbusier, por lo que Draw y Fry fueron los que basaron los prototipos en la planeación de la Villa Radiante, como se ve en las imágenes. En la imagen número 5 se genera lo que es el plano de la ciudad radiante de Le Corbusier, y en la imagen 6 es el plano de la ciudad de Chandigarh. Draw, Fly y Pierce Jenner realizaron 13 tipos diferentes de casas según las clases sociales a las que se destinaba, tratando de ahorrar en suelo y costo de construcción. Se pretendía conseguir en cada sector 4 pequeños poblados separados por zonas verdes, evocando en cierta medida la primera idea del pueblo horizontal, propuesta inicialmente por Le Corbusier, pero de un modo más variado y menos rígido. El proyecto de los edificios modernos no fue obra única de Le Corbusier. Algunos de los diseños fueron generados por Draw y Fly. Ellen Gray fue una arquitecta y diseñadora de muebles e interiores irlandesa. Es una de las primeras mujeres reconocidas como diseñadora industrial. Su obra más grande a nivel arquitectónico es la Casa de Verano de Roquebrune, Francia, conocida como el E1027. Generada en 1926 y 1929, que construyó junto con el arquitecto James Babosy, con quien trabajó 9 obras, de las cuales 4 fueron atribuidas de forma exclusiva a este arquitecto. El concepto arquitectónico de la E1027 es el de un barco enclavado en la costa. Es una casa-mansión mínima que interactúa con el medio ambiente, en donde se cuida el asoleamiento, el viento y las brisas del mar. Se buscó la integración con el terreno al utilizar formas aterrazadas. La morfología de la morada es similar a una caja compacta de muros de carga sobre pilares. La planta es en forma de L, cuenta con 2 pisos y un techo plano, y el techo, por primera vez, se construye un jardín en una casa moderna, que a la vez incluye una cocina al aire libre, conectada con la cocina interior, y una pequeña zona para tomar el sol. A esto Le Corbusier le llamaba terraza jardín.
Dicho sistema de pilotes es copiado por Le Corbusier, como se ven en las fotografías, en su Villa Saboya, al igual que las terrazas y las ventanas horizontales con las amplias habitaciones. Le Corbusier siempre manifestó envidia por esta obra e incluso la invade, y como dicen algunos teóricos, la profana al pintar unos murales con el fin de destruir la vivienda. Suárez M. expone que Le Corbusier ultrajo el diseño de esta casa y la convirtió en una obra de arte. Como conclusión, Le